el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hijo del hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco
y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. ¡Aleluya! Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come mi carne vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes están en sintonía de la palabra de Dios. Hoy compartimos la palabra de Dios del día viernes. Les recuerdo, queridos hermanos, que la palabra de Dios durante estos días nos está enseñando muchas cosas de la iglesia primitiva, de la iglesia en los orígenes, cómo era la iglesia. De esta forma podemos nosotros aprender que el mensaje del Señor llega a diferentes lugares, llega a muchos lugares
a través de una iglesia que Cristo dejó. Hermanitos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 y siguiente del día de hoy, nos muestra el origen de la iglesia. Y hoy nos muestra la palabra de Dios lo que nosotros llamamos la conversión de San Pablo, la conversión que tuvo San Pablo. Y no solamente hoy quiero hablar de la conversión de San Pablo, que en muchas ocasiones ustedes y yo hemos oído. Hoy quiero hablar de lo que San Pablo hacía antes de convertirse. Antes de ser San Pablo era Saulo, era perseguidor de Cristo, de la iglesia que Cristo dejó. Hace unos días atrás les mostraba con la Biblia cómo era la iglesia en el origen, que tenía la Virgen María, que tenía la Santa Eucaristía, que tenía el bautismo, la iglesia en el origen, en el principio cómo era, qué era lo que San Pablo perseguía. Todo se lo iba mostrando con la palabra de Dios. Hoy quiero reforzar esto que he dicho durante esta semana, porque cuando usted habla con un hermano protestante, con un hermanito evangeliquito, y quiere llenarle la cabeza de piojitos, ellos dicen que Cristo no dejó iglesia, que eso de la iglesia es mentira, que eso de la iglesia es falso. Y eso es un engaño, una estrategia que ellos tienen para que los católicos nos confundamos, para que los católicos nos engañemos y no vayamos con ellos. Cristo sí dejó una iglesia. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, te invito a que busques en tu Biblia. Escuchen. En aquellos días Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Escuchen cómo comienza el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, para que usted se dé cuenta de que Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos muestra que Saulo, antes de llamarse Pablo, antes de la conversión, Saulo perseguía de muerte a los discípulos del Señor. Saulo no perseguía a otra persona, no perseguía a nadie más, sino a los discípulos del Señor. La primera enseñanza de este texto de la palabra de Dios que nos muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, es que Saulo perseguía a los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor van a ser perseguidos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Que hayan persecuciones en contra de los sacerdotes, que hayan persecuciones en contra de usted que esté sirviendo en la iglesia, eso es normal. Que hayan persecuciones en contra, que hayan dificultades, eso es normal. Dice la palabra de Dios que los discípulos del Señor van a tener persecuciones. Oigan, fue a ver a los sumos sacerdotes y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Saulo fue a buscar cartas en Damasco para apresar, para traer preso a todos aquellos que siguieran la nueva doctrina, a todos aquellos que siguieran el Evangelio de Cristo, a todos aquellos que siguieran la nueva enseñanza que los apóstoles estaban haciendo. Entonces, no te asombres de que hayan persecuciones, no te asombres de que por estar predicando la palabra de Dios hayan oposiciones, los sacerdotes se opongan, los fieles, los laicos se opongan, no te asombres. Pero Saulo hizo algo particular, fue y pidió permiso para traer presos a todas las personas que se dedicaran a evangelizar o a dar la nueva doctrina, a enseñar la nueva doctrina. Y estos permisos se los dieron a Pablo. Le dieron el permiso de poder meter preso a todos los que hablaran de Cristo. Sí, a todos los que hablaran del Señor. Y quiero que ustedes y yo enfoquemos nuestra mirada en este día en que este permiso se lo dieron, pero era para meter preso a los cristianos, para meter preso a todas las personas que creyeran en el Señor. Pero resulta que cuando Saulo encuentra
se encuentra cara a cara con Cristo, Cristo no le reclama eso. Cristo no le reclama de que haya metido preso a los cristianos. Cristo le reclama que por qué lo perseguía a él mismo. Y ahorita vamos a ver qué era lo que Pablo perseguía, a quién era que Pablo perseguía, para que ustedes se den cuenta que sí, Cristo dejó una iglesia y esa iglesia era la que Pablo perseguía. Escuche. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente. Si leemos un momentico Hechos de los Apóstoles, nos podemos dar cuenta la persecución que Pablo tenía. Hechos capítulo 8, versículo 3. Busquémoslo en la Biblia para que ustedes se den cuenta que era o a quién era que Saulo perseguía. Hechos capítulo 8, versículo 3 y siguiente. Lo leíamos hace unos días, ahora compartimos, escuche. Entre tanto, Hechos 3, Saulo hacía estragos en la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba a la fuerza a hombres, mujeres y los metía en la cárcel. Saulo fue a pedir un permiso especial a los sumos sacerdotes para meter preso a los hombres y mujeres que predicaran la doctrina. La palabra de Dios nos muestra que esa doctrina se predicaba en las casas y Hechos capítulo 8 versículo 3 nos muestra que Saulo perseguía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que sin duda Jesucristo había fundado, a la que Jesucristo había encargado a San Pedro. Pablo se fue. Sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, escuchen, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, nos muestra que Saulo perseguía a la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 20, nos muestra que Saulo pidió permiso a los sacerdotes para meter preso a aquellos que siguieran la doctrina. Y cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Significa que toda persona que persiga a la iglesia que Cristo dejó, que persiga a los cristianos auténticos, está persiguiendo al mismo Cristo. La palabra de Dios no nos muestra que Saulo persiguiera a Cristo. Por el contrario, nos muestra que Saulo perseguía era a los seguidores de Cristo, perseguía era a los cristianos, perseguía era a la iglesia de Cristo. Y cuando Jesús se le aparece a Saulo, lo primero que le reclama es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchen las respuestas de Saulo. Saulo no perseguía a Cristo, pero sí perseguía a la iglesia de Cristo. Y quiero que ustedes y yo enfoquemos nuestra atención en la persecución de Saulo, porque ahorita yo les voy a mostrar cómo se persigue a la iglesia de Cristo. Con la Biblia le voy a ir mostrando cuáles son los perseguidores de los cristianos. Con la iglesia le voy a ir mostrando quiénes son los que realmente están persiguiendo a la iglesia que Cristo dejó. Con la palabra de Dios se lo voy a ir mostrando. Escuchen. Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Saulo no perseguía a Cristo. Saulo perseguía era a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 3.
Saulo perseguía a las personas que seguían la nueva enseñanza, Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente, pero no perseguía a Cristo. Pero Cristo sí había dejado una iglesia. Y por eso la conversación que tuvo con San Pablo fue un reclamo. Y el reclamo que le hacía era, ¿por qué me persigues? Significa que perseguir a los cristianos es perseguir al mismo Cristo. Significa que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Y quiero hacer hincapié en esto porque los hermanos protestantes están como Saulo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Sí, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Persecuciones que tienen los protestantes contra la iglesia de Cristo. Primera persecución, María. Los hermanos protestantes dicen muchas cosas acerca de la Virgen María. Y andan calumniando y andan mintiendo y andan persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y escuchen el lugar que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 y siguiente, se le daba a la Santísima Virgen María. Se le daba un papel importante. Por eso, en la Iglesia Católica amamos a la Santísima Virgen María, la respetamos y creemos que es virgen. Los hermanos protestantes no aman a María, no la respetan y no creen que sea virgen. Y eso es un error. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Hechos capítulo 1, versículo 14. Escuche. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Saulo perseguía a esa iglesia. Saulo perseguía a la iglesia que amaba a María, que quería a María y que estaba presente dentro de la iglesia primitiva. ¿Quiénes son las personas que hoy día persiguen a la Santísima Virgen María? Los protestantes. Los protestantes, al igual que Saulo antes de la conversión, aún siguen persiguiendo a la iglesia primitiva. Y eso es un error. Y eso es un problema. Que hayan personas dentro de la iglesia que se llamen católicos y persigan a la Virgen María por llenarse la cabeza de piojos es un error. Que digan María no es virgen, que digan María tuvo más hijos, eso es un error. La iglesia primitiva estaba acompañada, sí, de los discípulos de Cristo, de la oración, sí, de la Virgen María. Esa era la iglesia primera, era la iglesia de origen. Y usted puede ver que hoy día sucede lo mismo. Se están persiguiendo a los cristianos por el respeto que le tenemos a María, por el amor que le tenemos a María. Es más, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que somos la iglesia auténtica de Cristo? La misma iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Porque tenemos a María y aún así nos siguen persiguiendo por tener a la Santísima Virgen María. ¿Por qué nosotros respetamos a la Virgen María y cuando un protestante dice que María tuvo más hijos comete un error y la persigue y habla cosas que no son? Vamos al libro de San Mateo capítulo 1 versículo 23. Cuando un protestante diga María tuvo más hijos, sin duda está cometiendo un error, sin duda está fallando, porque si María fuera tenido más hijos, entonces Cristo no fuera el Mesías. Porque había una profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, que Mateo capítulo 1, versículo 23 nos muestra, que esa mujer de la profecía iba a tener un solo hijo. Y cuando un protestante dice, María tuvo más hijos, entonces dice que María no es la de la profecía, que decía, va a tener un hijo, Mateo 1:23. Por tanto, si María no es la mujer de la profecía, entonces Cristo no es el Mesías. Están en contra de la iglesia que Cristo dejó. Y hay un error garrafal en los hermanos protestantes al decir
que María tuvo más hijos, porque no están creyendo que sea la mujer de la profecía y no están creyendo que Jesús sea el Mesías. Por eso se llaman protestantes. Ellos apostataron en contra de la fe. Escuchen lo que decía la profecía. El Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 23. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significado quiere decir Dios con nosotros. Según la profecía, la mujer iba a tener un hijo, no iba a tener varios hijos. Esa profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 se cumple en Mateo capítulo 1 versículo 23, donde nos muestra que esa mujer iba a tener un hijo y ese hijo iba a ser el Emmanuel. Cuando un protestante dice María tuvo más hijos, entonces no es María la mujer de la profecía. Y si María no es la mujer de la profecía, entonces Cristo tampoco es el Mesías. Eso es un error. La iglesia primitiva, la iglesia en sus orígenes, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, era perseguida y tenía a María. La iglesia actual es perseguida por tener a María. Entonces, ¿quiénes son la iglesia verdadera y quiénes son la iglesia falsa? La iglesia católica es la verdadera y la iglesia de los protestantes es la falsa, porque no respetan y no aman a María. Y los protestantes, al igual que Saulo antes de la conversión, perseguía a la iglesia de Cristo y ellos la siguen persiguiendo. Y la iglesia de Cristo es aquella que tiene a María con cariño, con amor, que acompaña, que protege, que cuida con amor de madre. La palabra de Dios es clara. Y cuando un protestante dice, nosotros venimos de Jesucristo, están en un error, porque están contradiciendo la doctrina. Otro error que los protestantes tienen, otro error que los protestantes en la iglesia primitiva muestran, es la Sagrada Eucaristía o la fracción del pan. Ustedes van a ver el día de mañana cuáles son los anticristos, cuáles son los que se rebelan en contra de Cristo, cuáles son las personas que se apartan de Cristo, porque Jesús agarra un pan y dice, coman, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. La iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 46, busquémoslo, búscalo en tu Biblia para que usted se dé cuenta que la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 46, nos muestra que la Eucaristía, que la fracción del pan, lo que nosotros llamamos Santa Misa, lo que nosotros llamamos Eucaristía, lo que hacemos todos los días, eso era algo que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia en los orígenes hacía. Y por eso nosotros actualmente tenemos la Eucaristía. Escuchen, cosa que los hermanos protestantes no tienen. Cosa que los hermanos protestantes no hacen, la Eucaristía, la fracción del pan. Acudían al templo, Hechos capítulo 2, versículo 46. Acudían al templo todos los días con perseverancia. En la iglesia primitiva se acudía al templo todos los días con perseverancia. Escuchen. Y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. La fracción del pan era otro estandarte característico de la iglesia primitiva. Le estoy leyendo Hechos de los Apóstoles antes del 9, Hechos capítulo 2, versículo 46, para que ustedes y yo podamos notar de que la fracción del pan sí se hacía al inicio de la Eucaristía. Pero esa fracción del pan no la hacía cualquier persona, porque un hermano protestante puede decir, señor cura, nosotros también partimos el pan y comemos galleta con refresco, comemos galleta con soda, comemos galleta, comemos pan, y es lo mismo. No es lo mismo, porque ese encargo Jesús lo dejó en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, y ese encargo no se lo dejó a los pastores falsos,
se lo dejó a los pastores verdaderos que son los apóstoles. San Lucas capítulo 22, versículo 19, escuchen. Tomó luego el pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Versículo 20. De igual manera, después de cenar la copa, diciendo, este es el pan de la alianza, que es mi sangre, que es derramada por ustedes. Y les dio una orden, háganlo siempre en recuerdo mío. ¿Cuál es la diferencia entre la Eucaristía que consagra el sacerdote y el pan que comen los hermanos protestantes? Que uno es pan consagrado y representa y es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que el sacerdote consagra, y lo que el protestante consume y come es una galleta, es un pan y es un refresco y más nada. Y si usted se pone a ver el Evangelio del día de hoy, escuche bien, el Evangelio del día de hoy que está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 52 y siguiente, nos muestra lo siguiente, escuche, búscalo en tu Biblia. ¿Qué es la Eucaristía o qué es lo que la Eucaristía contiene? ¿Qué representa realmente la Eucaristía? Que para los protestantes no lo representa, pero que en la iglesia primitiva sí lo tenía y que San Pablo perseguía a la iglesia que tenía la Eucaristía, que los hermanos protestantes no la tienen. Escuche, San Juan capítulo 6 versículo 52. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les había dicho que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y los judíos estaban pensando, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado. Posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. La palabra de Dios nos muestra que la Eucaristía, el pan que Jesús dejó como alimento de nuestra vida, es su carne. La bebida, que es el vino, es su sangre. Para un católico, comulgar significa el cuerpo y la sangre de Cristo. Para un protestante, la cena no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el día de mañana ustedes van a ver cómo, por decir esto Jesús, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y hago un paréntesis, a aquellos que todavía no se han casado por la iglesia y no han querido comer el cuerpo y la sangre de Cristo, a aquellos que todavía no han hecho la primera comunión, a aquellos que dejaron de confesarse, cierro el paréntesis, comer el cuerpo y la sangre de Cristo es tener la vida eterna. Comer lo que los protestantes hacen es comer cualquier alimento, porque Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso era lo que Pablo perseguía. Eso era lo que Saulo, perseguía antes de convertirse en San Pablo. Él perseguía a las comunidades cristianas que tenían a María como madre, a las comunidades cristianas que tenían la fracción del pan. Y esas comunidades él las perseguía sin saber por qué. Cuando Jesús se le aparece a Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo perseguía a la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. ¿Y qué era lo que hacía la iglesia en sus orígenes? Tenía a la Santísima Virgen María, tenía la fracción del pan y ahorita vamos a ver el bautismo. Si usted quiere profundizar un poquito más en el tema de la Virgen María, busca en YouTube el bautismo, los hijos de María, Padre Marcos Galvis, para que usted profundice más y se dé cuenta que María no tuvo más hijos. Entonces, a estas alturas de la homilía yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la iglesia que actualmente tiene
a la Santísima Virgen María que acompaña, que bendice, que protege. ¿Cuál es la iglesia que actualmente tiene a la Santísima Virgen María dentro de los templos, que veneramos, que recordamos? ¿Y cuál es la iglesia que actualmente tiene la Eucaristía no como una obra de teatro, sino como el cuerpo y la sangre de Cristo? Es la misma iglesia que es perseguida por los hermanos protestantes. Es la misma iglesia que es perseguida por los evangélicos, que es la iglesia católica. Los protestantes mienten al decir que son verdaderos. Es un error lo que están diciendo y es falso. Veamos el bautismo. Los protestantes dicen que no es necesario el bautismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted quiere profundizar un poquito más en el bautismo, te invito a que vayas en YouTube, busca el bautismo Padre Marcos Galvis y ahí está la explicación completa del bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, muestra que el bautismo era para la gente grande y para los pequeños. Cuando un protestante dice la Iglesia Católica miente, cuando un protestante dice no hay que bautizar a los niños, están en un error. Y así se muestra que no es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia primera que Cristo dejó. Cuando ellos dicen no hay que bautizar a los niños, están cumpliendo la función de Saulo, de perseguir a la iglesia que Cristo dejó, de perseguir a la iglesia que el Señor dejó. Hechos capítulo 2, versículo 38 y siguiente, escuchen. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro le está hablando a la gente adulta y a la gente adulta le está diciendo: ustedes tienen que convertirse y cada uno de ustedes hacerse bautizar. Y el bautismo va a ser para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Esa es la gracia que ustedes van a recibir a través del sagrado bautismo. La iglesia primitiva, Pedro como cabeza, como aquello que recuerdan el Evangelio del domingo, Juan 21:15, y Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Ese Pedro da una orden dentro de la iglesia primitiva y le dice al pueblo que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y dice lo siguiente, para que usted se dé cuenta que en la iglesia primitiva el bautismo no se le negaba a nadie y se le daba hasta a los niños. Y cuando un protestante dice que no hay que bautizar a los niños, está en un error y hay que colocarle 0. Y está cometiendo una falta. Y está persiguiendo a la iglesia primitiva. Y está cumpliendo el papel de Saulo perseguidor. Oigan, versículo 39. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos cuantos llame el Señor. La promesa del bautismo, a través del cual se recibe el Espíritu Santo y el perdón de los pecados, es para ustedes y para los hijos. En la iglesia primitiva, les estoy leyendo Hechos capítulo 2, versículo 38, antes de mostrarles qué era lo que Saulo perseguía, qué era lo que Saulo hacía hincapié por destruir, qué era lo que Saulo pidió cartas para que no se siguiera haciendo. En la iglesia primitiva se hacía el bautismo, sí, para los grandes y para los niños. Hechos capítulo 2, versículo 38, la promesa es para los niños. Y por eso ustedes pueden ver que las conversiones eran en masa. ¿Y cómo era la conversión? A través del sagrado bautismo, y se bautizaban las familias enteras. Entonces, cuando un protestante dice, María no, la Eucaristía no, el bautismo de los niños no, está cumpliendo la función de Saulo, persiguiendo a Cristo. Hechos 8:3 muestra que Saulo perseguía a la iglesia.
Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente muestra que Cristo le reclama a Saulo, ¿por qué me persigues? Entendamos un poquito. La persecución que están teniendo las sectas protestantes están siendo directamente en contra de la iglesia de Cristo. Ellos, sin saberlo o algunos sabiéndolo, están persiguiendo, escuchen bien, a los cristianos verdaderos. ¿Y cuáles son los cristianos verdaderos? De los hechos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de la iglesia que Cristo dejó. En Mateo capítulo 16, versículo 18, esa iglesia fue la que Cristo dejó y es la iglesia católica, la que tiene a María dentro de la iglesia, la que tiene la Eucaristía dentro de la iglesia y la que tiene el sagrado bautismo y tiene muchísimas cosas más. Pero hoy quiero mostrarles con la palabra de Dios cómo ellos están persiguiendo a la iglesia católica y están cumpliendo el papel de Saulo y no lo saben. Y por no saberlo, querido hermano protestante, usted habla mal de la iglesia, se ha ido de la iglesia, se ha apartado de la iglesia, y eso lo vamos a ver mañana, cómo muchas personas apostataron de la fe, cómo se han ido, porque Jesús les dijo, tienen que comer mi cuerpo y tienen que beber mi sangre para entrar a la vida eterna. Y ustedes van a ver mañana cómo el Evangelio nos muestra que muchos dejaron a Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos muestra que Jesús al decirle eso se apartaron. Y es lo mismo que están haciendo los protestantes. Cuando usted le dice tienen que comulgar, dice no creo en la comunión. Tiene que bautizar a los niños, no creo en los niños. María no tuvo más hijos, tuvo un solo hijo y ese fue Jesús, no creo en eso. Y dicen María tuvo más hijos. Eso es un error. El mismo San Pablo, ahora ya después de convertido, ustedes pueden ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Ustedes se pueden dar cuenta que él tenía una preocupación y la preocupación era la siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Él antes de la conversión, llamado Saulo, perseguía a la iglesia. Después de la conversión, llamado Pablo, deja de perseguir a la iglesia y es más, coloca una advertencia. Escuchen. Hechos 20, 29. San Pablo dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Esos lobos crueles son lo que llaman pastores disfrazados de ovejas. Los pastores protestantes son lobos crueles que no están perdonando el rebaño. Son lobos crueles que están haciendo estragos, que están mintiéndoles, diciéndole a los católicos que María tuvo más hijos, diciéndole a los católicos que la Eucaristía no es verdadera y que eso es una representación, un símbolo, diciéndole a los católicos que el bautismo de los niños no es necesario. Eso es un lobo y es un lobo cruel. Y hay muchos pastores que se llaman así, pero que son lobos que se están metiendo en tu vida, en tu familia y en tu casa, y es lo que yo quiero prevenirles. Y también de entre nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Esos lobos, esas personas, esos hombres crueles son todos aquellos que hablan en contra de la Virgen María, que hablan en contra de la Eucaristía, que hablan en contra de la confesión, que hablan en contra del Santo Rosario, que hablan en contra del bautismo, que hablan en contra de los sacramentos, que hablan en contra de la iglesia. Son hombres crueles, que a ellos no les importa la predicación, que a ellos no les importa el Evangelio de Cristo, que a ellos no les importa meter cizaña y dañar y destruir, que a ellos no les importa realmente el mandato misionero que Cristo dejó de ir por todo el mundo. Les importa el diezmo, les importa tener más personas, les importa ganar a la familia. Se enfermó alguien, entonces vamos a orar. Alguien está pasando por una necesidad, vamos a ayudarlo. Tienen que llegar y después empiezan a quitarle el dinero. Esos son personas crueles que no van a perdonar el rebaño, que se van a meter con la iglesia como lo están haciendo. Y dice San Pablo, esa gente va a venir.
Versículo 29 y 30. Y también entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por lo tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarles día y noche con lágrimas en mis ojos. Por lo tanto, estén vigilando. ¿Cuál es mi función como sacerdote? Ser el centinela, ser el vigía, ser el que les avise. ¿Cuántas veces les he dicho yo a ustedes? No escuchen música protestante, no oigan pastores protestantes, no miren videos protestantes. Colocan como título Padre Marcos Galvis y después colocan el pastor protestante para que usted lo vea. Las mentiras del padre Marcos, los engaños del padre Marcos, los engaños, la mentira del padre Luis Toro, el padre Luis Toro. Esas cosas los hacen para que ustedes caigan en la trampa. Y eso no debemos verlo. No debemos estar en esa cosa porque quieren dañar y quieren destruir. ¿Cuántos católicos están viendo videos protestantes, canales de televisión protestante? Y eso es un error. Y eso está mal. Es más, hay católicos que van al culto y van a la iglesia. Hay católicos que escuchan y le abren las puertas a los protestantes de su casa y los están oyendo, se les llena la cabeza de piojos y después no saben ni qué es chicha ni qué es limonada, no saben nada de la iglesia católica, no a la música protestante, no a los canales protestantes, no a los protestantes en tu casa que te van a mentir y te van a engañar. Pueden predicar la palabra de Dios, pero San Pablo dice que esos son unos lobos, que esas personas son unos engañadores. El mismo San Pablo dice, son unos trabajadores del diablo, se disfrazan de ángel en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Y nosotros no podemos caer en esas trampas. Y esas trampas no está bien. La iglesia primitiva, la iglesia en el origen tenía la Eucaristía. Toda persona que hable mal de la Eucaristía, toda persona que diga que Cristo no está en la Eucaristía, que la sangre no representa, que en el cáliz no está la sangre de Cristo, que en la transustanciación, en la consagración, la hostia no se convierte en cuerpo, el vino no se convierte en sangre, está en un error. Y a esas personas no hay que seguirla y no hay que escucharla. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52, nos muestra que sí hay que comer el cuerpo, que sí hay que beber la sangre. Y toda persona que esté en contra de la Eucaristía es una persona malvada. Es una persona que quiere engañarte, es una persona que quiere mentirte, que era lo que San Pablo perseguía antes de convertirse. Cuando era Saulo, perseguía la Eucaristía, a los cristianos que se reunían para hacer la Eucaristía, a los cristianos que se reunían y tenían a María como madre, a los cristianos que bautizaban inclusive a los niños. Eso era lo que perseguía. Que hoy la palabra de Dios nos muestre que ustedes y yo necesitamos conversión. Toda persona que persigue a la iglesia, que se deja llenar la cabeza de piojos, que escucha música protestante, video protestante, a pastores falsos protestantes, óigame bien, está persiguiendo a la iglesia de Cristo, al ejemplo de Saulo. Y Cristo les dice, ¿por qué me persigue? ¿Por qué está detrás de los protestantes para hacer de la iglesia algo malo? Cristo dejó una iglesia y en esa iglesia ustedes y yo estamos, en esa iglesia permanecemos y en esa iglesia debemos estar. Que la palabra de Dios nos muestre que no está bien perseguir a la iglesia de Cristo. Y si algún protestante me está escuchando, escúchenme bien, preste atención. Lea la palabra de Dios y date cuenta de que la iglesia primitiva amaba a María como la iglesia católica actualmente, que la iglesia primitiva sí tenía la Eucaristía y no creía que significaba o era una representación, sino que era el cuerpo y la sangre de Cristo, no era un símbolo, era una realidad. Y también tenía el bautismo de los niños. Eso es la iglesia primitiva. Y vamos a irnos dando varias características, vamos a darnos cuenta de varias características que la iglesia primitiva tenía y que aún sigue teniendo y que aún está presente dentro de la Iglesia católica. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que ustedes y yo somos cristianos, que ustedes y yo amamos a Jesucristo, que ustedes y yo queremos, llamamos a Dios, que ustedes y yo debemos seguir no lo que dicen los hombres, debemos seguir lo que la palabra de Dios
enseña lo que la palabra de Dios nos ha dado. Que hoy la palabra de Dios nos da la gracia de comprender que ustedes y yo somos discípulos de Jesucristo. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita, le des un me gusta, un dedito para arriba. Vamos todos a darle un dedito para arriba al video, dice Benjamín, que le demos un dedito para arriba, por favor, y comparta la palabra de Dios. Si tienes algún hermano que no es católico, que es de otra denominación religiosa, entonces te pido que comparta la palabra de Dios para que ellos también escuchen la palabra de Dios, para que ellos también escuchen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.